Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Salinas, fundador y administrador de la página Predica el Evangelio. Soy un estudiante de la Biblia y quisiera compartir en este espacio la segunda clase de teología sistemática. Hoy comenzaremos con bibliología, el estudio de la doctrina de las Escrituras. La doctrina de las Escrituras es quizás la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Si nosotros no tenemos bien en claro qué dice las Escrituras, si no tenemos en claro la autoridad de las Escrituras, la inerrancia, la infabilidad de las Escrituras, todas las demás doctrinas van a caer, no van a tener fundamento. Desde aquí parte el fundamento, de tener en claro qué son las Escrituras. Por eso es la doctrina fundamental, por eso se comienza en la teología sistemática, comenzar con las doctrinas bíblicas, las doctrinas acerca de las Escrituras, tener en claro. Las Escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Me gusta cómo lo define John MacArthur, que la palabra de Dios, la expresión la palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento y se equipara al Antiguo Testamento. Es lo que Jesús predicó, el mensaje que enseñaron los apóstoles, la palabra que recibieron los samaritanos y que le fue entregada por los apóstoles. Fue el mensaje que recibieron los gentiles por la predicación de Pedro y la palabra que predicó Pablo en su primer viaje misionero. En el segundo y en el tercero. Fue el centro de atención de Lucas en el libro de los Hechos, en el relato de su amplia y rápida propagación. Pablo se preocupó también al decirles a los corintios que le estaba transmitiendo la palabra que Dios le había dado, una palabra que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. Y Pablo la reconocía como la fuente de su predicación. Hermanos, debemos tener en claro que la Biblia es la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, que es la máxima autoridad de nuestra fe y práctica. La Biblia misma describe por lo menos 7 características que nos muestran la palabra, que es activa, que es verdadera, que es poderosa, que es viva, que es purificadora, que es nutritiva, que es santificadora. Todo eso es la palabra de Dios, todo eso hace la palabra de Dios en el creyente también. Tenemos un Dios verdadero, ¿verdad? Que es perfecto y confiable. Por tanto, también lo es su palabra. Y lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión acerca de Dios. Como tratas también tu Biblia, también está tu relación con Dios. Por eso es muy importante tener en claro acerca de esta doctrina fundamental. Y hoy comenzaremos a hablar acerca de la revelación de Dios, de la revelación de Dios. Cuando hablamos de revelación de Dios, en esencia estamos hablando de dos tipos de revelación. La revelación general y la revelación especial. Nosotros como criaturas creadas por Dios no podríamos saber nada si no fuera porque Dios nos ha hecho posible ese conocimiento. Dios tiene que intervenir para que podamos conocerle. Y Dios realmente quiere, a lo largo de la historia, quiso acercarse al hombre y darse a conocer, ¿verdad? Y la revelación implica que Dios comunica verdad sobre sí mismo a la humanidad. Y como dijimos, en esta clase vamos a hablar acerca de la revelación que se nos presenta en dos formas, que es la revelación general y la revelación especial. En el Salmo 19 encontraremos cómo el salmista va a tener estos dos tipos de revelación. Primeramente, versículo 1, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
pues cuando puedan leer del versículo 1 al 6, donde va a mostrar la revelación general primeramente. Y comencemos explicando qué es la revelación general, la cual todos los hombres tienen. Dios se reveló en la creación y en la conciencia humana. Se denomina general a esta revelación porque se trata de un conocimiento que se da a todos los seres humanos. Dios se manifiesta a todo ser humano. Como leímos recién en el Salmo 19.1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cualquier persona puede ver y caminar en la naturaleza, contemplar la gloria de Dios por medio de la creación, ¿verdad? Cuando una persona mira y contempla la creación, el propio universo da testimonio que existe un creador. A partir de la revelación general, pueden discernirse cosas como la sabiduría y el poder de Dios. Dice nuevamente John MacArthur que cuanto más examinamos la inmensidad del espacio o de las partículas más diminutas de su estructura molecular, más obligados nos sentimos a reconocer, sorprendidos y asombrados, la verdadera grandeza del Creador. Realmente, hermanos, la creación es sorprendente. Uno no deja de maravillarse, y uno, cuando realmente Dios obra en su vida y uno puede nacer de nuevo, puede contemplar más maravillosamente lo que Dios ha hecho en la creación. Cuando miramos un cuadro, por ejemplo, una obra de arte, admiramos ese trabajo, admiramos el trabajo del artista. Así también, al ver la creación, podemos ver el maravilloso trabajo que hizo el Creador. La creación nos habla del poder de Dios, y los creyentes podemos alabar a Dios por la revelación general, porque la podemos disfrutar cada día y dar gracias porque todo procede de Él. Ahora, quizás algunos se pregunten, bueno, ¿qué pasa con esas personas que tienen ceguera, ¿verdad?, física? No pueden ver la creación, ¿verdad? No pueden maravillarse. Entonces no pueden decir pueden excusarse. Pero Dios también, en esta revelación general, como dijimos, habla de su poder en la creación, pero también Dios da un conocimiento en el alma humana. De modo que nadie tiene excusa, por más que seas ciego físicamente, no tiene excusa. Dios dio al ser humano una conciencia que puede mostrar a las personas un sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Y eso nos lleva a Romanos, capítulo 1, donde Pablo va a exponer esto. Romanos, capítulo 1, podemos buscar ese pasaje. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, ahí Pablo claramente dice que ningún ser humano tiene excusa, porque se hacen visibles las cosas de Dios, se hacen visibles. Y hablando de la conciencia, Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Vemos como Dios implantó en la conciencia humana lo que está bien y lo que está mal, el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Dios, en su misericordia, ¿verdad?, se revela al hombre en su creación, que lo llamamos una revelación inmediata, y en la conciencia humana, que llamamos la revelación inmediata, para producir en el hombre una conciencia de pecado y de juicio. Inmediata porque es implantado en el hombre del momento ya de su nacimiento.
porque después, a medida que va pasando el tiempo, la conciencia va a mostrarle al hombre que el sentido de lo bueno y el sentido de lo malo. Salomón dice que el hombre sabe que la vida es algo más que la existencia física, por ejemplo. Dios ha puesto una conciencia de eternidad en el corazón del hombre, y lo podemos leer en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todo ser humano, todos los seres humanos están expuestos a la revelación general de Dios. Nadie tiene excusa. Esas personas que nunca han visto una Biblia, que nunca han escuchado una predicación, por ejemplo, pero sí han podido contemplar la revelación general de Dios, no tienen excusa. Esa revelación nos provee un conocimiento, ¿verdad?, general de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta revelación general? Bueno, ya lo repetimos varias ocasiones. Es dejar al hombre sin excusa, por no reconocer, ¿verdad?, la naturaleza de su creador. Pero esta revelación general de Dios no nos informa, ¿verdad?, cómo el hombre puede reconciliarse con Dios para evitar el juicio eterno. Es por esa razón que Dios consideró necesario revelarse también mediante una revelación especial. Aquí entra el otro tipo de revelación de Dios. En esta revelación general, por ejemplo, nos apunta a una revelación más plena de Dios. Nos lleva a buscar de Él dónde podemos conocerle, dónde está su plan divino, conocer cuál es la razón de la existencia del hombre. Tanto la creación como la conciencia, en un momento Dios puede utilizar eso para que nosotros podamos, para que el hombre pueda ir a las escrituras, la revelación plena, ¿verdad?, de Dios, que es la revelación especial de Dios. La revelación general nadie puede ser salvo por él, pero es un camino, Dios utiliza para que podamos ir a las escrituras y conocerle a Él, conocer su plan divino. Lo define mejor la Confesión de Fe de Westminster, que en su primer punto dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios se reveló su voluntad a su iglesia. Está muy claro que Dios ha dejado su revelación especial, ¿verdad? Nuevamente hablando el salmista, en el Salmo 19, como vimos que hablaba de la revelación primeramente general de la creación, el salmista cambia en el versículo 7 en adelante, que habla de la revelación especial, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios siempre quiso acercarse al hombre, darse a conocer. La revelación especial nos muestra el plan redentor de Dios, ¿verdad? Nos cuenta de la encarnación, de la cruz, de la resurrección, cosas que no se pueden aprender por medio de la revelación natural, ¿verdad?, de la revelación general de Dios. La Biblia da testimonio
de la forma que Dios se ha revelado de manera especial. Por ejemplo, leemos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que quiere expresar el autor de Hebreos es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones, Dios ha hablado a la gente directamente, ¿verdad? También hubo veces que Dios habló por medio de visiones y de sueños. También por medio de teofanías, que es una manifestación visible de Dios. El ejemplo más claro es la zarza ardiente cuando Dios habló a Moisés allí. Dios se ha comunicado, como dice Hebreos, por los profetas, que eran agentes, ¿verdad?, de la revelación y que hablaban de parte de Dios. Por eso siempre comenzaban sus profecías diciendo: así dice el Señor. Las palabras de los profetas fueron puestas en escritos, llegaron a ser después la palabra escrita de Dios. Tanto por parte de los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento nos ha llegado un registro escrito de revelación especial, que es la Biblia. El autor de Hebreos también nos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, la palabra encarnada. R.C. Sproul dice que tenemos la palabra escrita, que nos da la revelación especial, pero también tenemos la palabra encarnada de Dios, aquel de quien habla la palabra escrita. La palabra encarnada que habla el autor de Hebreos obviamente es Jesús mismo. En Cristo nosotros hallamos la plenitud de la revelación del Padre, y es solo por medio de las Escrituras que podemos conocer a Cristo. Es asombroso porque Dios a lo largo de la historia fue preparando en su sabiduría infinita esta revelación especial para que hoy lo tengas en tus manos. Él quiso darse a conocer y eso es asombroso. La Biblia fue redactada a lo largo de un periodo de más de 1500 años, 40 autores humanos diferentes. Pero el resultado no fueron meros textos humanos, ¿verdad? Sino que las inspiradas palabras del propio Dios. Las Escrituras nos revelan la mente, la justicia y los caminos divinos. Además, la forma en que podemos agradar a Dios. Por eso, te animo a que puedas estudiar la palabra de Dios, a que puedas contemplar la palabra de Dios, a que puedas maravillarte de que hoy en día tengas en tu idioma la palabra de Dios. Que Dios mismo a lo largo de la historia ha preservado la palabra para que lo tengas allí, para que puedas conocerlo. Él quiso acercarse y Él se acercó. Él lo hizo realmente todo. Él se acercó, Él tomó la iniciativa, y si estamos en Cristo es porque Él nos buscó. Entonces, esto es la revelación de Dios. Hemos visto la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. En los próximos estudios acerca de bibliología vamos a ver un poco acerca de la autoridad divina de Dios, la autoridad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras, y podemos ver un poco más acerca de esta doctrina que es fundamental, es la base de toda nuestra fe. Si nosotros empezamos a dudar de las Escrituras, estamos también dudando de Dios. Si nosotros no vamos a las Escrituras, estamos cerrando, por así decirlo, la voz de Dios. Entonces, hasta aquí, queridos oyentes, la segunda clase de bibliología.